perro excavó una casa enterrada, y lo que encontraron adentro dejó a todos impactados. La señora Beatriz Morales estaba viviendo los primeros días en su nueva casa, una propiedad heredada de una tía lejana en Tepatitlán, en el interior de Ciudad de México. Lo que debería ser un nuevo comienzo tranquilo a sus 67 años, se transformó en algo completamente inesperado cuando su perro callejero, Rayo, comenzó a cavar obsesivamente en un rincón específico del patio. El animal de pelo café y negro que ella había encontrado en la carretera algunos meses antes parecía estar en trance. Cavaba sin parar alrededor de lo que parecían ser solo unas tablas de madera vieja medio enterradas en la tierra roja. Beatriz pensó que serían restos de alguna construcción antigua, pero Rayo no daba tregua. «Para con eso, muchacho», dijo ella, intentando alejar al perro por tercera vez en aquella mañana. Pero Rayo volvía siempre al mismo lugar, cavando con una determinación que llegaba a ser aterradora. Las patas sucias de tierra roja, la lengua afuera, los ojos fijos en aquel pedazo de madera como si escondiera algo muy importante. Beatriz observó más atentamente. Las tablas no eran simples restos de construcción. Había un patrón, una estructura. Parecían ser parte de una pared, con una ventana pequeña que apenas se veía por la tierra acumulada. «Dios mío», susurró acercándose lentamente. Con las manos temblorosas, comenzó a apartar la tierra con cuidado. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Era una casa entera, perfectamente preservada, que había sido sepultada por años de lluvia y deslizamientos del cerro que estaba detrás de la propiedad. Su corazón se aceleró. ¿Cómo era posible que una casa entera estuviera allí, escondida bajo tanta tierra? ¿Por qué nadie nunca había hablado de eso? La tía Consuelo, que había dejado la propiedad para ella, jamás mencionó nada sobre una segunda casa en el terreno. Beatriz corrió hacia dentro de la casa y volvió con una pala vieja que encontró en el depósito. Comenzó a cavar al lado de Rayo, que continuaba su excavación determinada. A cada puñado de tierra removida, más detalles de la construcción aparecían. Era una casa pequeña, de madera, con ventanas de vidrio aún intactas. La pintura blanca de las paredes estaba descarapelada, pero la estructura parecía sólida, como si hubiera sido preservada en el tiempo. «Esto no es normal», murmuró para sí misma, limpiando el sudor de la frente. Después de 2 horas de trabajo, consiguió limpiar lo suficiente para ver una puerta pequeña de madera. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en la cabeza. Lograría abrirla. ¿Qué encontraría allí dentro? Con cuidado empujó la manija oxidada. La puerta cedió con un crujido bajo, como si hubiera estado esperando ese momento durante décadas. Lo que vio la hizo tambalear hacia atrás. La casa estaba perfectamente preservada por dentro. Muebles cubiertos por sábanas blancas, una mesa de madera en el centro, sillas alrededor. Todo cubierto por una fina capa de polvo, pero intacto, como si las personas que vivían allí hubieran salido ayer. Beatriz entró lentamente, pisando con cuidado el piso de tablas que crujía levemente. El aire era pesado, pero no había moho o humedad. Era como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar. En la mesa de la cocina, debajo de un trapo blanco, descubrió una pila de cartas amarillentas. Sus manos temblaron al tomar la primera. El sobre estaba dirigido a su difunto esposo, Javier Morales. «¿Pero cómo puede ser?», susurró, sintiendo las piernas débiles. La carta estaba fechada hace 42 años. Fue escrita por alguien llamado Guadalupe Ortega, y las primeras líneas la hicieron sentarse pesadamente en una de las sillas. «Mi querido Javier, ya no puedo vivir fingiendo que no siento lo que siento por ti. Sé que nuestra situación es complicada, que tú tienes tus responsabilidades, pero mi corazón no puede olvidar los momentos que pasamos juntos». Beatriz dejó caer la carta de sus manos. Su esposo, con quien estuvo casada por 35 años hasta su partida hace 5 años, tenía una amante, y esa amante vivía en una casa escondida justo en la propiedad de la familia. Tomó otra carta con manos temblorosas. Esta era aún más explícita. Hablaba de encuentros secretos, de promesas de amor eterno, de sueños de una vida juntos. Beatriz sentía como si estuviera leyendo sobre la vida de un extraño.
El Javier que ella conocía era un hombre dedicado, trabajador, que nunca dio motivos para desconfiar. «Esto no puede ser verdad», le dijo a Rayo, que había entrado en la casa y estaba olfateando los rincones. Continuó escudriñando. Encontró más cartas, todas firmadas por Guadalupe, todas dirigidas a su marido. Algunas eran más recientes, de apenas 15 años atrás. Significaba que la relación había durado décadas. En una de las cartas más antiguas, Guadalupe mencionaba estar embarazada. Beatriz sintió que el mundo se daba vuelta. Se dejó caer en la silla nuevamente, las cartas esparcidas sobre la mesa. ¿Su marido tuvo un hijo con otra mujer? Durante todos esos años, mientras ella sufría por no poder embarazarse, ¿él tenía una familia secreta? Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. 42 años de matrimonio, y ella nunca supo de nada. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo logró ocultarle esto durante tanto tiempo? Rayo se acercó y puso la cabeza en su regazo, como si sintiera su dolor. Beatriz pasó la mano por el pelaje del animal, intentando calmarse para pensar con claridad. Necesitaba descubrir la verdad. Necesitaba saber quién era esa Guadalupe, qué le había sucedido, si realmente tuvo un hijo de Javier. Pero ¿por dónde empezar? Se levantó y continuó explorando la pequeña casa. En la única habitación, encontró ropa femenina cuidadosamente doblada. Vestidos sencillos, de telas baratas, pero bien cuidados. En la mesita de noche, junto a la cama estrecha, descubrió una fotografía que la hizo gritar. Era Javier, mucho más joven, abrazando a una mujer morena de cabello largo. Ambos sonreían a la cámara con una intimidad que no dejaba dudas sobre la naturaleza de la relación. En la esquina inferior de la foto, escrito a mano, decía: Javier y Guadalupe, para siempre, 1982. Beatriz sostuvo el marco con fuerza, estudiando cada detalle de la imagen. La mujer era bonita, más joven que ella, y había algo en su sonrisa que sugería una felicidad genuina. Javier también parecía diferente, más relajado de lo que ella recordaba haberlo visto. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», le preguntó a la foto, como si esperara una respuesta. Continuó escudriñando y encontró más fotografías escondidas en una caja de madera debajo de la cama. Muchas eran de Javier y Guadalupe en momentos íntimos, caminando de la mano, almorzando juntos, abrazados en el porche de la pequeña casa. Pero fue la última foto la que la dejó completamente en shock. Mostraba a Javier sosteniendo a un niño pequeño, un niño de unos 2 años. El niño tenía los mismos ojos oscuros del padre y la misma forma del rostro. No había duda de que era su hijo. Beatriz se sentó en la cama, la foto temblando en sus manos. Javier tuvo un hijo que ella nunca conoció, nunca supo que existía. Mientras ella pasaba años intentando embarazarse, haciendo tratamientos, sufriendo con cada intento frustrado, él ya tenía un niño con otra mujer. El dolor en el pecho era físico, como si alguien estuviera apretando su corazón. 42 años de matrimonio basados en una mentira. 42 años creyendo que conocía al hombre con quien compartía la vida. Rayo ladró suavemente, como si quisiera llamar su atención sobre algo. Beatriz miró en la dirección que el perro indicaba y vio una pila de papeles en un pequeño escritorio en el rincón. Eran documentos. Acta de nacimiento de un niño llamado Alejandro Ortega Morales, nacido el 15 de marzo de 1983. El nombre del padre estaba en blanco, pero el de la madre era Guadalupe Ortega, Alejandro. Su marido tenía un hijo llamado Alejandro. Beatriz calculó rápidamente. El niño nació cuando ella y Javier llevaban apenas 3 años de casados, es decir, la relación extramatrimonial comenzó justo al inicio de su matrimonio. «¿Por qué, Javier?», susurró, las lágrimas cayendo sobre el documento. «¿Por qué nunca me lo contaste?». Buscó más documentos y encontró recibos de dinero enviado mensualmente a Guadalupe Ortega. Javier había mantenido a la amante y al hijo todos esos años. También encontró un poder notarial que autorizaba a Guadalupe a usar la casa cuando fuera necesario. Así que era eso. La casa sepultada era el escondite perfecto para la relación secreta.
Nadie sospecharía de una construcción que ya ni siquiera se veía de tan enterrada. Beatriz salió de la casa tambaleándose, necesitando aire fresco. Rayo la siguió, siempre atento a sus movimientos. Ella se sentó en la terraza de la casa principal, intentando procesar todo lo que había descubierto. ¿Cómo iba a lidiar con eso? Javier estaba lejos desde hacía 5 años, no podía confrontarlo. Pero el descubrimiento cambiaba todo lo que ella creía sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre sí misma. Pensó en Guadalupe. ¿Dónde estaría ahora? Y el hijo, Alejandro, ¿qué habría hecho de su vida? Sería un hombre adulto de más de 40 años. Tal vez tuviera su propia familia, tal vez nunca supo la verdad sobre su padre. La curiosidad era más fuerte que el dolor. Beatriz necesitaba encontrar respuestas. Necesitaba saber qué había pasado con esas personas que fueron parte de la vida secreta de su marido. Esa noche, apenas pudo dormir. Se pasó revolviendo las cartas, estudiando las fotografías, intentando entender cómo Javier había logrado mantener 2 relaciones simultáneas durante tanto tiempo. Al día siguiente, decidió buscar a su cuñada, Marisela Morales, que vivía en la ciudad vecina. Si alguien sabía algo, sería ella. Marisela y Javier siempre habían sido muy cercanos y ella conocía todos los secretos de la familia. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El viaje a casa de Marisela duró 2 horas. Beatriz manejaba su viejo Nissan Tsuru pensando en cómo abordar el tema. No podía simplemente llegar y preguntar si su cuñada sabía que Javier tenía una amante. Marisela vivía en una casa sencilla en el centro de Arandas, un pueblo pequeño donde trabajaba como maestra jubilada. Cuando Beatriz llegó, encontró a su cuñada regando las plantas en el patio. «Beatriz, qué buena sorpresa», dijo Marisela soltando la manguera para abrazar a la visitante. «¿Cómo te estás adaptando a la casa nueva?» «Bien, Marisela. En realidad, es sobre eso que vine a hablar contigo». Entraron a la sala, y Marisela sirvió café, mientras Beatriz intentaba encontrar valor para comenzar la conversa. «Marisela, tú conocías bien a Javier, ¿verdad?» «Claro, Beatriz. Era mi hermano mayor. Prácticamente me crió después de que nuestros padres partieron». «¿Por qué?» Beatriz respiró hondo y decidió ir directo al grano. «Encontré algunas cosas en la propiedad que me dejaron confundida. Una casa enterrada en el patio, con objetos personales de Javier». El rostro de Marisela cambió inmediatamente. La expresión relajada dio paso a una tensión visible. ¿Qué tipo de objetos? Cartas, fotografías, documentos. Marisela colocó la taza de café de vuelta en el plato con manos temblorosas. «Beatriz, hay cosas que es mejor dejar en el pasado». «¿Entonces tú lo sabías?» Beatriz se inclinó hacia adelante, buscando la mirada de su cuñada. Marisela desvió la vista, claramente incómoda. «Yo no sé de qué estás hablando». «Marisela, por favor. Encontré cartas de una mujer llamada Guadalupe Ortega. Encontré fotos de Javier con ella y con un niño. Necesito saber la verdad». La cuñada guardó silencio durante largos segundos, pareciendo librar una batalla interna. «Beatriz, ¿por qué quieres revolver esas cosas? Javier ya se fue. Ustedes tuvieron un buen matrimonio». «¿Lo tuvimos?», interrumpió Beatriz. «¿Cómo pudo ser bueno si se basó en una mentira? Él tuvo un hijo con otra mujer, Marisela. Un hijo que yo nunca supe que existía». Las lágrimas volvieron a los ojos de Beatriz. Marisela se acercó y puso la mano en el hombro de su cuñada. «Siéntate aquí, Beatriz. Te voy a contar lo que sé, pero me prometes que no harás ninguna tontería». Beatriz asintió, secándose los ojos con un pañuelo. «Guadalupe trabajaba como doméstica para una familia rica aquí en Arandas», comenzó Marisela. «Conoció a Javier en una feria del pueblo en la plaza, como 6 meses después de que ustedes se casaron». «¿6 meses?» Beatriz sintió que el estómago se le revolvía. Ella era una muchacha joven, bonita pero muy pobre. Javier quedó encantado.
Al principio pensé que solo era una pasión pasajera, ya sabes cómo son los hombres. Marisela hizo una pausa, como si escogiera con cuidado las siguientes palabras. Pero no fue pasajera. La relación duró años, y sí, Beatriz, ella quedó embarazada. ¿Por qué nunca me lo contaste?, preguntó Beatriz, con la voz casi un susurro. ¿Qué iba a decirte? ¿Que mi hermano te estaba siendo infiel? Tú eras feliz, Beatriz. Parecían felices juntos, y Javier siempre te cuidó bien, nunca te dejó faltar nada. Pero yo tenía derecho a saber. ¿Lo tenías? Marisela suspiró. Beatriz, tú querías tanto tener un hijo. ¿Recuerdas cómo te ponías triste con cada intento frustrado? ¿Cómo ibas a reaccionar sabiendo que él ya tenía un hijo con otra mujer? Beatriz no pudo responder. En verdad, la noticia en aquel momento habría sido devastadora. ¿Qué pasó con ella? ¿Con el niño? Guadalupe se fue de la ciudad cuando el niño tenía como 3 años. Javier le dio dinero para que comenzara una vida nueva en otro lugar. Dijo que era mejor así, que no quería lastimarte. ¿Y tú creíste que eso estaba bien? Marisela movió la cabeza. No creí que estuviera bien, Beatriz, pero tampoco era mi vida para decidir. Era una situación muy complicada para todos. ¿Él siguió mandándole dinero? Por un tiempo sí, pero después perdimos contacto. No sé a dónde fue a parar. Beatriz guardó silencio, absorbiendo la información. Al menos ahora tenía una versión más completa de los hechos, aunque fuera dolorosa. El niño, Alejandro. ¿Él sabía quién era su padre? No sé, Beatriz. Guadalupe nunca quiso que él supiera. Dijo que era mejor así. ¿Cómo era ella? Marisela sonrió con tristeza. Una muchacha dulce, trabajadora. No era una aprovechada, si es eso lo que estás pensando. Ella realmente quería a Javier. Y sufrió mucho cuando tuvo que irse. Beatriz sintió una punzada de algo que no pudo identificar. No era exactamente celos, sino una mezcla de dolor y curiosidad por la mujer que compartió el amor de su marido por tanto tiempo. ¿Tienes idea de dónde puede estar ahora? Beatriz, ¿por qué quieres saber eso? No lo sé, admitió. Tal vez necesite conocer la historia completa. Tal vez necesite entender quién era esa mujer que mi marido amó. Marisela dudó antes de responder. La última vez que supe algo, ella vivía en un pueblito cerca de Guadalajara. Pero eso fue hace más de 15 años, Beatriz. Muchas cosas pueden haber cambiado. ¿Recuerdas el nombre del pueblo? Era algo con León. León, creo. Pero Beatriz, piensa bien en lo que estás haciendo. Descubrir estas cosas puede ser más doloroso de lo que imaginas. Beatriz agradeció la información y se despidió de Marisela, prometiendo que tendría cuidado. Pero ya había tomado su decisión. Necesitaba encontrar a Guadalupe Ortega. Durante el viaje de regreso, paró en una lonchería en la carretera para pensar mejor. ¿Estaría haciendo lo correcto? ¿Por qué revolver el pasado así? Pero la curiosidad era más fuerte que la prudencia. Necesitaba mirar a los ojos a la mujer que compartió a su marido durante décadas, necesitaba entender cómo sucedió todo. Al día siguiente, Beatriz hizo una búsqueda en Internet y encontró 3 Guadalupe Ortega en León. Anotó las direcciones y decidió probar suerte. La primera Guadalupe que visitó era demasiado mayor para ser la mujer de las fotografías. La segunda se había mudado hacía años. Pero cuando llegó a la tercera dirección, un departamento sencillo en un conjunto habitacional, sintió que el corazón se le aceleraba. La mujer que abrió la puerta tendría unos 60 años, cabello entrecano recogido en un moño, y había algo familiar en su rostro. Disculpe, ¿usted es Guadalupe Ortega? Sí, yo soy. ¿En qué puedo ayudarla? Mi nombre es Beatriz Morales. Soy la viuda de Javier Morales. El rostro de Guadalupe palideció al instante. Se apoyó en la puerta, como si necesitara un sostén. Javier, susurró. ¿Puedo pasar? Me gustaría conversar con usted. Guadalupe dudó, mirando a los lados como si verificara que nadie estuviera viendo. No sé si sea una buena idea. Por favor, insistió Beatriz.
Encontré sus cartas. Sé todo. Solo quiero entender. Guadalupe la hizo pasar cerrando la puerta rápidamente. El departamento era pequeño pero bien cuidado, con muebles sencillos y algunas plantas en las ventanas. ¿Cómo me encontró?, preguntó Guadalupe, indicándole el sofá a Beatriz para que se sentara. La cuñada de Javier me dio una pista. Me tardé, pero llegué hasta aquí. ¿Marisela? Ella siempre fue buena persona. Las dos mujeres se estudiaron en silencio por unos segundos. Beatriz intentaba conciliar la imagen de la Guadalupe madura frente a ella con la joven bonita de las fotografías. ¿Por qué quiere hablar conmigo?, preguntó Guadalupe. Javier ya se fue hace años, porque descubrí que toda mi vida estuvo basada en una mentira, porque nunca supe que ustedes existían, y porque necesito entender cómo pasó todo esto. Guadalupe suspiró hondo. Yo nunca quise destruir su matrimonio, Beatriz. Quiero que sepa eso. Entonces, ¿por qué estuvo con él tanto tiempo? Porque yo lo amaba, respondió Guadalupe simplemente, y él decía que también me amaba a mí. Amaba a dos mujeres al mismo tiempo. No sé si era amor lo que él sentía por mí. Tal vez solo era necesidad. Ustedes no podían tener hijos, y yo sí podía. Ustedes tenían una vida social, amigos, familia. Conmigo él podía ser diferente, más sencillo. La honestidad brutal de Guadalupe tomó por sorpresa a Beatriz. ¿Usted se embarazó a propósito? No, Guadalupe se exaltó. Jamás haría algo así. Alejandro fue un accidente, pero un accidente que recibí como una bendición. Alejandro, el niño, ¿cómo está? El rostro de Guadalupe se suavizó al hablar de su hijo. Es un buen hombre. Veterinario, trabaja en una clínica en Tepatitlán. Beatriz se atragantó. ¿En Tepatitlán? ¿La ciudad donde yo vivo ahora? ¿Vive? Pensé que usted vivía en Ciudad de México. Me mudé hace poco, heredé una propiedad allá. Guadalupe palideció de nuevo. ¿Qué propiedad? Una casa de campo en la calle de las Flores. Era de mi tía Consuelo. Dios mío, susurró Guadalupe. Esa es la propiedad donde estaba nuestra casa. ¿Nuestra casa? La casita donde yo vivía con Alejandro cuando él era pequeño. Javier la construyó para nosotros en el fondo de la propiedad de su tía. Consuelo era amiga de él, dejó que usara el terreno. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaron en la mente de Beatriz. La tía Consuelo sabía todo, por eso nunca habló de la casa escondida, por eso le dejó la propiedad a Beatriz con tantas recomendaciones de cuidar bien el lugar. ¿Entonces ustedes vivieron en mi propiedad? Por 3 años. Fueron los mejores años de mi vida, admitió Guadalupe con los ojos llorosos. Alejandro daba sus primeros pasos en ese patio. Aprendió a hablar escuchando a los pájaros en los árboles. ¿Por qué se fueron? Guadalupe se secó los ojos con el dorso de la mano. Porque Javier dijo que ya no podía seguir, que se estaba haciendo demasiado difícil guardar el secreto, y porque yo me di cuenta de que ustedes dos merecían un hombre completo, no dividido. ¿Él les pidió que se fueran? No, la decisión fue mía. Pero él no intentó impedírmelo. Beatriz sintió una confusa mezcla de emociones. Parte de ella esperaba encontrar a una mujer manipuladora, una oportunista, pero Guadalupe parecía genuinamente arrepentida y melancólica. ¿Te casaste después? No, nunca pude enamorarme de otro hombre. Javier fue el amor de mi vida. La confesión creó un silencio incómodo entre ellas. ¿Y Alejandro? ¿Él sabe quién es su padre? Guadalupe movió la cabeza. Siempre le dije que su padre había muerto en un accidente cuando él era bebé. No quería que creciera sabiendo que era fruto de una relación prohibida. Pero nunca sospechó. Alejandro es un muchacho, bueno, un hombre ahora, muy enfocado en los estudios, en el trabajo. Siempre fue así. Nunca hizo muchas preguntas sobre su padre. Beatriz pensó en todo lo que había descubierto. Su vida se había vuelto del revés en pocos días, pero extrañamente, hablar con Guadalupe estaba siendo menos doloroso de lo que imaginaba. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Eres feliz? ¿Lograste construir una buena vida después de que se fueron de allí?
Guadalupe sonrió por primera vez desde que Beatriz llegó. Alejandro me dio una buena vida. Verlo graduarse de veterinario, conseguir trabajo, ayudar a los animales, eso me hace feliz. En cuanto a lo demás, se encogió de hombros. A veces uno no puede tenerlo todo, ¿no? ¿Él trabaja en una clínica en Tepatitlán? En la clínica del doctor Rodolfo, cerca de la plaza principal. ¿Por qué? Beatriz sintió un escalofrío. Había pasado varias veces frente a esa clínica durante sus caminatas por el pueblo. Era posible que hubiera visto a Alejandro sin saber quién era. Solo curiosidad. Pero no era solo curiosidad. Beatriz estaba empezando a formar un plan en su cabeza. Quería conocer al hijo de su esposo. Quería ver qué tipo de hombre se había convertido. Guadalupe, ¿puedo hacerte una pregunta más indiscreta? Puedes. Javier, ¿fue un buen padre para Alejandro? Los ojos de Guadalupe se llenaron de lágrimas nuevamente. En los 3 años que vivimos allí, fue maravilloso. Llegaba del trabajo y jugaba con el niño, le contaba historias, le enseñaba a reconocer los pajaritos por sus cantos. Alejandro adoraba a su padre. Y después de que se fueron, Javier nos visitaba cuando podía. No con frecuencia para no levantar sospechas, pero visitaba. Mandaba dinero, regalos en los cumpleaños, en Navidad. Continuó así hasta que Alejandro cumplió 15 años. ¿Qué pasó cuando cumplió 15? Le pedí a Javier que dejara de venir. Alejandro estaba haciendo preguntas, se estaba dando cuenta de que había algo extraño en esa situación. Era mejor cortar los lazos de una vez. ¿Cómo reaccionó Alejandro? Se puso triste, pero me inventé una historia. Le dije que el hombre que nos ayudaba se había mudado lejos, que ya no podría visitarnos. Beatriz absorbió toda esa información, tratando de imaginar lo difícil que debió haber sido para todos los involucrados. ¿Te arrepientes de algo? Guadalupe pensó largamente antes de responder. Me arrepiento de haberme enamorado de un hombre casado, pero no me arrepiento de haber tenido a Alejandro. Él es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y en cuanto a Javier, ¿crees que él nos amaba? ¿A las dos? Creo que sí, a cada una a su manera. Tú eras la esposa oficial, la compañera de toda la vida. Yo era el escape, tal vez, el lugar donde él podía ser padre. La conversación fue interrumpida por un ruido de llaves en la cerradura. Beatriz y Guadalupe se voltearon hacia la puerta, que se abrió revelando a un hombre alto, de unos 40 años, con cabello oscuro y unos ojos que Beatriz reconoció inmediatamente. Era idéntico a Javier, a la misma edad. «Mamá, llegué», dijo el hombre, deteniéndose abruptamente al ver a Beatriz. «Disculpa, no sabía que tenías visita». Guadalupe se puso visiblemente nerviosa. «Alejandro, esta es una amiga». «Beatriz». Alejandro se acercó educadamente y extendió la mano. «Mucho gusto, señora Beatriz. Soy Alejandro, hijo de Guadalupe». Beatriz estrechó la mano del joven, sintiendo una emoción extraña. Estaba tocando la mano del hijo de su esposo, un hijo que nunca supo que existía. «El gusto es mío, Alejandro». «Tú no eres de León, ¿verdad?», preguntó él, quitándose la bata blanca y colgándola en una silla. «No, vivo en Tepatitlán». «Ah, qué coincidencia. Yo trabajo allí. ¿Conoce la clínica veterinaria del doctor Rodolfo?» «Sí la conozco, ya he pasado varias veces por enfrente». «Pues ahí trabajo. Tepatitlán es un pueblo pequeño. Tal vez ya nos hemos visto en la calle sin saberlo». Beatriz miró discretamente a Guadalupe, quien estaba claramente incómoda con la situación. «Es posible», asintió Beatriz. «¿Le gusta trabajar allí?» «Mucho. Siempre me han gustado los animales. Mi mamá cuenta que cuando era pequeño vivía recogiendo animalitos heridos para cuidarlos». «Es cierto», confirmó Guadalupe, con una sonrisa forzada. «¿Y usted, señora Beatriz, en qué trabaja?» «Estoy jubilada. Me mudé a Tepatitlán hace poco. Heredé una propiedad allí». «Qué padre. El pueblo es tranquilo, bueno para la jubilación. ¿Dónde queda su propiedad?» «En la calle de las Flores». Alejandro dejó de moverse, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. «¿Calle de las Flores? ¿La conoce?»
Alejandro miró a su madre, que se había puesto aún más pálida. Yo estuve allí cuando era pequeño. Visitaba a una tía de mi mamá que vivía cerca. Era obvio que estaba mintiendo, o al menos no contando toda la verdad. Guadalupe se levantó rápidamente. Beatriz, creo que es mejor que se vaya. Se está haciendo tarde. Claro, aceptó Beatriz, notando la incomodidad de la situación. Alejandro la acompañó hasta la puerta. Fue un placer conocerla, señora Beatriz. Si necesita algo en Tepatitlán, puede buscarnos en la clínica. Gracias, Alejandro. También fue muy bueno conocerte a ti. Beatriz se despidió de Guadalupe con un gesto y bajó las escaleras del edificio con la mente en un torbellino. Alejandro era un hombre educado, amable, y había algo en él que recordaba no solo la apariencia de Javier, sino también sus modales gentiles. Durante el viaje de regreso a Tepatitlán, no pudo dejar de pensar en la conversación. Guadalupe parecía ser una mujer honesta, que había sufrido con la situación tanto como ella. Y Alejandro era un hombre que le gustaría conocer mejor, independientemente de que fuera hijo de su esposo. Pero ¿cómo proceder? No podía simplemente aparecer en la clínica y entablar una amistad sin explicar los motivos. E incluso si lo explicaba, ¿cómo reaccionaría Alejandro al descubrir que ella era la esposa del padre que nunca conoció bien? Llegó a su casa cuando ya estaba anocheciendo. Rayo la recibió con alegría, como siempre lo hacía. Beatriz miró al perro y tuvo una idea extraña. «Fuiste tú quien me llevó a este descubrimiento, ¿verdad, muchacho?», dijo acariciando al animal. «¿Quién diría que ibas a cambiar mi vida así?». Esa noche, Beatriz tomó una decisión. Iba a buscar a Alejandro en la clínica, pero sin revelar quién era ella. Quería conocerlo mejor primero, entender qué tipo de persona se había convertido, para después decidir si debía o no contar la verdad. A la mañana siguiente, inventó una excusa para visitar la clínica. Dijo que Rayo tenía problemas en la pata, cosa que no era cierta, pero que justificaría la consulta. La clínica veterinaria del doctor Rodolfo estaba en una casita antigua en el centro del pueblo, con un letrero sencillo al frente. Beatriz entró cargando a Rayo en brazos, fingiendo preocupación. «Buenos días», le dijo a la recepcionista. «Me gustaría agendar una consulta para mi perro». «Claro. ¿Qué tiene?» «Está cojeando de la pata trasera. Empezó ayer. El doctor Alejandro puede atenderla ahorita, si no le importa esperar unos minutitos». Beatriz aceptó y se sentó en una de las sillas de la sala de espera. Su corazón latía acelerado ante la perspectiva de hablar con Alejandro sin la presencia de Guadalupe. «¿Señora Beatriz?», llamó una voz conocida. Alejandro apareció en la puerta del consultorio, usando bata blanca y una sonrisa profesional. «¡Qué buena sorpresa! No esperaba verla tan pronto por aquí». «Pues sí», sonrió Beatriz. «Desafortunadamente es mi perro el que necesita ayuda». «Vamos a echarle un vistazo entonces. Pase, por favor». El consultorio era pequeño pero bien organizado, con una mesa de examen en el centro y estantes llenos de medicamentos en las paredes. «¿Cómo se llama?», preguntó Alejandro, mientras Beatriz colocaba a Rayo en la mesa. «Rayo». «Hola, Rayo», dijo Alejandro cariñosamente, acariciando al perro. «Vamos a ver qué te pasa». Beatriz observó mientras Alejandro examinaba a Rayo con cuidado, hablándole al animal en un tono suave. Había una gentileza natural en sus gestos que la conmovió. «¿Cuánto tiempo tiene usted con él?» «Unos meses. Lo encontré abandonado en la carretera». «Qué bueno que lo recogió. Se ve bien cuidado ahora». «He tratado de cuidarlo bien. Me hace compañía». Alejandro continuó el examen, palpando cuidadosamente las patas de Rayo. «No encuentro nada anormal», dijo finalmente. «No muestra dolor cuando presiono, no tiene hinchazón, nada roto». Beatriz fingió sorpresa. «Pero ayer estaba cojeando. A veces pisan algo en la calle y les duele un día, pero luego se les pasa. Puede haber sido eso». «Ah, qué alivio». Estaba preocupada. «Es normal preocuparse. ¿Usted vive sola?» «Sí. Por eso Rayo es tan importante para mí». Alejandro sonrió con comprensión.
Lo entiendo perfectamente. Los animales son compañeros increíbles. Mi mamá siempre ha tenido perro, desde que yo era pequeño. ¿Siempre quiso ser veterinario? Siempre. Desde niño me encantaban los animales. Mi mamá cuenta que yo siempre andaba recogiendo pajaritos lastimados para tratar de curarlos. ¡Qué lindo! Su mamá debe estar orgullosa. Sí, lo está. Hizo muchos sacrificios para que yo pudiera graduarme. Beatriz sintió un nudo en el pecho. Sabía que esos sacrificios incluían renunciar al hombre que amaba para darle una vida mejor a su hijo. ¿Ella lo crió sola? Alejandro dudó por un momento. Mi papá murió cuando yo era muy pequeño. Casi no llegué a conocerlo. Beatriz casi dejó escapar que sabía la verdad, pero se contuvo. Debió ser difícil para su mamá. Lo fue, pero ella es una mujer muy fuerte. Me enseñó todo lo que sé sobre determinación. ¿Y piensa seguir viviendo en León? En realidad, estaba pensando en mudarme a Tepatitlán. El doctor Rodolfo quiere jubilarse y me ofreció ser su socio en la clínica. Estoy considerando la propuesta. Beatriz sintió que el corazón se le aceleraba. Sería excelente tener un veterinario joven y dedicado en el pueblo. Gracias por el apoyo. Todavía estoy decidiendo, pero Tepatitlán me trae buenos recuerdos. ¿Recuerdos? Alejandro pareció darse cuenta de que había dicho demasiado. Ah, lo visitaba de niño. Tengo recuerdos afectivos del pueblo. Beatriz no insistió en el tema, pero archivó la información. Él recordaba la época en que vivía en la propiedad. Bueno, Rayo está perfecto, dijo Alejandro, bajando al perro de la mesa. Si vuelve a cojear, puede buscarme, pero creo que no será necesario. Muchas gracias, doctor. ¿Cuánto le debo? Nada. Fue solo una consulta rápida. Y usted es nueva en el pueblo. Considérelo un regalo de bienvenida. La gentileza de Alejandro conmovió profundamente a Beatriz. Usted es muy amable. Igual que... Se detuvo a tiempo para no decir igual que su padre. ¿Igual que qué? Preguntó Alejandro curioso. Igual que lo que esperaba de un buen veterinario, completó Beatriz rápidamente. Alejandro sonrió y la acompañó hasta la puerta de la clínica. Si necesita cualquier cosa, solo llame. Y si decide tener otras mascotas, puedo ayudarla con las indicaciones. Gracias. Fue un placer conversar con usted. Beatriz salió de la clínica con sentimientos encontrados. Alejandro era exactamente el tipo de persona que ella admiraba. Profesional competente, amable, preocupado por el bienestar de los animales. Era difícil creer que nunca lo vería de nuevo, sin pensar que era hijo de su esposo. En los días siguientes, Beatriz no pudo sacar a Alejandro de su cabeza. Inventó varias excusas para pasar frente a la clínica, con la esperanza de encontrarlo casualmente. Una vez lo vio atendiendo a un gato en la puerta, otra vez lo observó conversando con una señora sobre su perro. En todas las situaciones, él demostraba la misma paciencia y cariño que había mostrado con Rayo. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando. Una semana después de la consulta, Beatriz decidió que necesitaba tomar una actitud más definitiva. No podía quedarse indefinidamente solo observando a Alejandro de lejos. O le revelaba la verdad, o intentaba olvidar toda esta historia. Pero antes de tomar cualquier decisión, quería conversar nuevamente con Guadalupe. Había preguntas que quedaron sin respuesta en el primer encuentro. Tomó el carro y volvió a León un sábado por la mañana. Esta vez, llamó antes para avisar que iba a visitarla. ¿Beatriz? Guadalupe contestó el teléfono con sorpresa. Hola, Guadalupe. Me gustaría conversar contigo otra vez. ¿Puedo ir hoy? Alejandro no está en casa. Mejor aún. Hay cosas que necesito saber, y creo que será más fácil conversar nosotras solas. Guadalupe aceptó, aunque parecía renuente. Cuando Beatriz llegó al apartamento, encontró a Guadalupe visiblemente ansiosa. ¿Qué más quieres saber?, preguntó directamente. Quiero saber si crees que Alejandro estaría feliz de conocer la verdad sobre su padre. Guadalupe se sentó pesadamente en el sofá. ¿Por qué preguntas eso?
Porque conocí a tu hijo. Fui a la clínica veterinaria donde trabaja. ¿Ah, hiciste qué? Guadalupe se exaltó. Tranquila, no le conté nada. Inventé una excusa sobre mi perro. Beatriz, no puedes hacer eso. No puedes aparecer en su vida así. ¿Por qué no? Es hijo de mi esposo. Tengo derecho a conocerlo. ¿Qué derecho? Guadalupe se levantó agitada. Tú no eres su madre. Yo soy quien lo crió, quien lo cuidó, quien hizo sacrificios. Beatriz notó que había tocado una herida profunda. Tienes razón, Guadalupe. Lo siento. No quise faltarte al respeto. Guadalupe volvió a sentarse, más calmada. Es que tengo miedo, Beatriz. Alejandro es toda mi vida. Si él sabe la verdad y decide odiarme por haber mentido todos estos años, ¿por qué te odiaría? Porque construí toda una vida basada en una mentira, porque lo privé de conocer a su padre, porque tal vez piense que fui una persona terrible por involucrarme con un hombre casado. Beatriz vio las lágrimas en los ojos de Guadalupe y sintió compasión por la mujer. Guadalupe, por lo que vi, Alejandro es un hombre bueno, comprensivo. Creo que él entendería. ¿De verdad lo crees? Lo creo, y creo también que él tiene derecho a saber quién fue su padre. Guadalupe guardó silencio por largos minutos. Si yo le cuento, ¿prometes que no intentarás tomar el lugar de la madre? Guadalupe, yo nunca haría eso. Tú eres su madre, siempre lo serás. Solo me gustaría tener la oportunidad de conocerlo, de contarle historias sobre Javier que nunca supo. ¿Y si él no quiere tener contacto contigo? Entonces respetaré su decisión. Guadalupe pensó un poco más. Está bien, se lo voy a contar, pero a mi manera, en mi tiempo. ¿Cuándo? Esta noche, cuando regrese del trabajo. Beatriz sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Gracias, Guadalupe. Sé que no es fácil para ti. No lo es en verdad, pero tal vez sea hora de dejar de huir de la verdad. Beatriz volvió a Tepatitlán con el corazón apretado. Esa noche, apenas pudo dormir pensando en la conversación que estaba ocurriendo entre madre e hijo en León. El domingo por la mañana, su teléfono sonó temprano. Era un número que no conocía. Bueno, señora Beatriz, habla Alejandro. El corazón de Beatriz se aceleró. Hola, Alejandro. Mi mamá me contó todo anoche, sobre mi papá, sobre usted, sobre todo. Beatriz no pudo hablar, solo esperó a que él continuara. ¿Usted le gustaría conversar conmigo? ¿Personalmente? Claro, Alejandro, cuando tú quieras. ¿Hoy mismo? ¿Puedo ir allá a Tepatitlán? Sí, puedes. ¿Sabes dónde queda mi casa? Sí, lo sé. Calle de las Flores, 142. Yo solía jugar en ese patio cuando era pequeño. Beatriz sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Te espero aquí, entonces. Salgo ahora. Llego allá en 2 horas. Después de colgar, Beatriz se quedó caminando por la casa sin saber qué hacer. ¿Cómo recibir al hijastro que nunca supo que tenía? ¿De qué hablar con él? ¿Cómo sería su reacción al verla? 2 horas después, puntualmente, una motocicleta se detuvo frente a la casa. Alejandro bajó, se quitó el casco y se quedó parado en la puerta por unos segundos, solo mirando la propiedad. Beatriz observó desde la ventana. Parecía emocionado, como si estuviera reviviendo recuerdos de la infancia. Ella abrió la puerta antes de que él tocara. Hola, Alejandro. Hola, ¿puedo llamarte Beatriz? Claro. Se saludaron tímidamente, sin saber muy bien cómo actuar. ¿Quieres pasar? En realidad, ¿te importaría si primero fuéramos al patio? Tengo muchos recuerdos de ahí. Claro que no. Rodearon la casa y fueron al patio trasero, donde la casa enterrada aún estaba parcialmente descubierta. Alejandro se detuvo frente a la pequeña construcción, claramente emocionado. «Nuestra casita», susurró. «¿La recuerdas?» «Sí, la recuerdo. Aquí era donde yo jugaba, aquí donde mi papá me enseñaba los nombres de los pajaritos». Alejandro se acercó a la casa y pasó la mano por la madera de la pared. «¿Él construyó esto para ustedes?» «Sí.
Mi mamá siempre dijo que fue el lugar más feliz donde vivió. ¿Y para ti? ¿Qué recuerdos tienes de aquí? Alejandro sonrió, aún tocando la pared de la casa. Buenos recuerdos, muy buenos. Recuerdo a mi papá llegando del trabajo y levantándome en brazos. Recuerdo que me mostró el nido de bien te vi, allá en ese árbol. Recuerdo que jugábamos a las escondidas en este patio. Beatriz sintió el pecho apretado por la emoción. Debe haber sido difícil cuando se fueron. Lo fue. Era muy pequeño, pero recuerdo haber llorado mucho. No entendía por qué teníamos que irnos, por qué ya no podía jugar aquí. ¿Tu mamá te explicó la razón? Alejandro se volteó para mirar a Beatriz. Ayer me contó toda la verdad, sobre ti, sobre mi papá, sobre por qué tuvimos que irnos. ¿Cómo te sentiste al saber? Alejandro pensó antes de responder. Confundido, triste, un poco enojado también. ¿Enojado conmigo? No, no contigo, con toda la situación, con el hecho de haber pasado toda la vida sin conocer bien a mi papá, con las mentiras que me contaron, por más bien intencionadas que fueran. ¿Y cómo te sientes con respecto a mí? Alejandro la estudió con ojos que recordaban mucho a los de Javier. Curiosidad. Tú estuviste casada con mi papá por mucho más tiempo del que yo conviví con él. Debes tener historias que contar que yo nunca escuché. Tengo muchas historias. Me gustaría escucharlas. Fueron a la terraza de la casa principal donde Beatriz sirvió café y galletas. Rayo se acercó a Alejandro, quien lo recibió con cariño. Él fue quien descubrió la casita, ¿verdad? Sí, fue él. No dejaba de cavar. Si no fuera por él, yo nunca habría encontrado nada. Alejandro acarició al perro. Gracias, Rayo. Hiciste un buen trabajo. Beatriz sonrió al ver la interacción entre los dos. Alejandro, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Extrañas haber tenido un padre presente en tu vida? Alejandro suspiró. Siempre lo extrañé. Mi mamá siempre fue maravillosa, me dio todo el amor y apoyo que necesitaba. Pero sí, extrañaba la figura paterna. ¿Tu papá, Javier, te visitaba a veces después de que se mudaron? Sí, me visitaba. Mi mamá decía que era un amigo de la familia que nos ayudaba económicamente. Me gustaba mucho. Esperaba ansioso sus visitas. ¿Por qué dejó de ir? No sé. Un día mi mamá dijo que se había mudado lejos y que ya no podría visitarnos. Me puse triste, pero lo acepté. Beatriz calculó las fechas. Javier dejó de visitar cuando Alejandro tenía 15 años, justo cuando comenzó a cuestionar más la situación. ¿Sospechabas algo? Sospechaba que él no era solo un amigo. Había algo en la forma en que miraba a mi mamá, en cómo ella se ponía diferente cuando él estaba cerca. Pero era niño. No sabía interpretarlo bien. ¿Y ahora que sabes la verdad? Alejandro reflexionó largamente. Ahora entiendo muchas cosas. Entiendo por qué mi mamá nunca se casó con otro hombre. Entiendo por qué siempre se ponía melancólica en el aniversario de su muerte. Entiendo por qué guardó algunas fotos viejas que yo nunca supe explicar. ¿Ella tenía fotos de tu papá? Sí, pero siempre decía que eran de un pariente lejano. Beatriz recordó las fotografías que había encontrado en la casa enterrada. Alejandro, ¿te gustaría ver más fotos de tu papá? ¿Fotos de cuando vivían aquí? Los ojos de Alejandro se iluminaron. Me encantaría. Beatriz fue a buscar la caja de fotografías que había sacado de la casa enterrada. Volvió y puso la caja sobre la mesa de la terraza. Encontré esto allá en la casita. Alejandro abrió la caja con cuidado y tomó la primera foto. Era de Javier cargándolo a él de bebé en brazos. Vaya, susurró. Era tan pequeño. Continuó pasando las fotos, una por una. En algunas aparecía jugando en el patio. En otras estaba con Javier y Guadalupe, pareciendo una familia feliz. Mira esta, dijo Beatriz mostrando una foto donde Javier le enseñaba a Alejandro, entonces de 3 años, a alimentar a los pajaritos. Alejandro sostuvo la foto con cuidado, como si fuera un tesoro. Recuerdo esta escena. Recuerdo tirar migajas de pan a los pajaritos.
Tu papá siempre gustó de los animales. Era una de las cosas que más admiraba de él. ¿Por eso me hice veterinario? Quizás. Puede ser una herencia suya. Alejandro siguió mirando las fotos, a veces sonriendo, otras con los ojos llorosos. Beatriz, ¿puedo hacerte una pregunta difícil? Adelante. ¿Te dolió cuando descubriste sobre nosotros? Beatriz pensó en la respuesta. Sí, me dolió mucho. 42 años de matrimonio, y yo nunca supe que ustedes existían. Fue como descubrir que toda mi vida estuvo basada en una mentira. ¿Y ahora? ¿Todavía te duele? Con tu papá, sí, pero contigo y tu mamá, no. Ustedes no tienen la culpa de la situación. Y conociéndolos a los dos, me doy cuenta de que eran personas que merecían su amor tanto como yo. Alejandro se sorprendió con la respuesta. ¿No nos odias? ¿Cómo podría odiar? Eres hijo del hombre que amé toda mi vida. Y tu mamá, hablé con ella, Alejandro. Es una mujer buena que sufrió tanto como yo con esta situación. Ella se puso muy nerviosa cuando supo que me buscaste en la clínica. Me imagino, debió pensar que yo quería causar problemas. ¿Y no quieres? Beatriz sonrió. Alejandro, tengo 67 años, soy viuda desde hace 5 años, vivo sola, no tengo hijos. ¿Qué problema podría querer causar? ¿Qué ganaría con eso? Entonces, ¿qué quieres? Quiero conocerte mejor. Quiero contarte historias sobre tu papá que nunca escuchaste. Quiero tener una familia, aunque sea diferente de la tradicional. Una familia. Eres hijo de mi esposo. Eso te convierte en mi hijastro, aunque solo lo haya descubierto ahora. Si tú quieres, claro. Alejandro guardó silencio por unos minutos, procesando la propuesta. A mi mamá no le va a gustar esto. ¿Por qué no? Tiene miedo de que intentes tomar su lugar. Alejandro, nadie puede tomar el lugar de tu mamá. Ella te crió, te educó, hizo sacrificios por ti. Yo solo quiero ser una persona más en tu vida, no la persona más importante. Como una tía, Beatriz sonrió. Como una madrastra que llegó tarde, tal vez. Alejandro rió por primera vez desde que llegó. Madrastra tardía. Me gusta la definición. Entonces, ¿qué opinas? ¿Podemos intentar construir algún tipo de relación familiar? Me encantaría, Beatriz. Siempre sentí que faltaba algo en mi vida. Tal vez fuera eso. ¿Y tu mamá? Voy a hablar con ella. Le explicaré que no eres una amenaza, que solo quieres formar parte de la familia. Beatriz se emocionó con la palabra familia. Gracias, Alejandro. No te imaginas cuánto significa esto para mí. Puedo seguir viniendo aquí. Me gustaría visitar la casita más veces, revivir algunos recuerdos. Esta casa también es tuya, Alejandro. Tú viviste aquí, tienes recuerdos aquí. Puedes venir cuando quieras. ¿Y si decido aceptar la sociedad en la clínica y mudarme a Tepatitlán? Sería maravilloso. Podríamos vernos más seguido, yo podría cocinar para ti. ¿Cocinas bien? Tu papá siempre elogiaba mi comida. Entonces sí debes cocinar bien. Él era un poco exigente con la comida. Sí que lo era, rió Beatriz. Recuerdo que no comía nada que tuviera cebolla. A mí tampoco me gusta la cebolla, dijo Alejandro sorprendido. Debe ser herencia genética. Se rieron juntos, y Beatriz sintió que estaba estableciendo una conexión real con Alejandro. Beatriz, ¿puedo ver las otras habitaciones de la casa? Tengo algunos recuerdos vagos y me gustaría refrescar la memoria. Claro, hagamos un recorrido completo. Beatriz le mostró a Alejandro toda la propiedad. Él recordaba algunos detalles. El árbol donde había un columpio, el gallinero donde corrían tras las gallinas, el pozo antiguo donde Javier pescaba con él. Había olvidado el pozo, dijo Alejandro, acercándose a la estructura de piedra. Mi papá me traía aquí algunas veces a pescar. ¿Pescaban algo? Charalitos pequeños, pero era más por la compañía que por los peces. Beatriz observó a Alejandro recordando y se dio cuenta de lo preciosos que eran esos recuerdos para él. Alejandro, ¿tienes otros recuerdos de tu papá que te gustaría compartir?
Varios. Recuerdo que me cantaba una canción para hacerme dormir. Algo sobre un pajarito que volaba lejos. Beatriz abrió mucho los ojos. Pajarito que vuela lejos, siempre vuelve a su nido. Esa misma. Alejandro se animó. ¿La conoces? Javier me cantaba esa canción a mí también cuando estaba triste. Era una canción que su mamá le cantaba a él de niño. ¿En serio? ¿Entonces era una tradición familiar? Sí lo era. Y ahora tú puedes continuar la tradición si algún día tienes hijos. Alejandro sonrió melancólico. Todavía no he encontrado a alguien especial para formar una familia. Lo encontrarás. Eres un hombre bueno, amable, trabajador. Cualquier mujer sería feliz a tu lado. Gracias por el voto de confianza. Regresaron a la terraza, donde Beatriz preparó más café. Alejandro, ¿puedo contarte algunas historias sobre tu papá? Por favor, quiero escucharlo todo. Beatriz comenzó a relatar recuerdos de Javier. Cómo se conocieron, los primeros años de matrimonio, sus cualidades y sus defectos, los sueños que compartían. ¿Él siempre quiso tener hijos?, preguntó Alejandro. Siempre. Era uno de sus sueños. Por eso fue tan frustrante cuando descubrimos que yo no podía embarazarme. ¿Lo intentaron por mucho tiempo? Años. Hicimos tratamientos, consultamos a varios doctores. Javier llegó a sugerir la adopción, pero yo estaba muy aferrada a la idea de tener un hijo nuestro. Alejandro guardó silencio procesando la información. Ahora entiendo por qué se involucró con mi mamá. No estoy justificando lo que hizo, dijo Beatriz rápidamente. La traición siempre está mal, pero entiendo que la situación también era frustrante para él. ¿Y tú nunca sospechaste nada? Beatriz pensó en la pregunta. A veces llegaba tarde a casa. Decía que tenía mucho trabajo. Algunas veces viajaba los fines de semana para resolver negocios. Pero yo confiaba en él completamente. Nunca se me pasó por la cabeza que pudiera haber otra mujer. Entonces, ¿era buen actor? ¿O yo era muy ingenua? Creo que solo amabas y confiabas. No hay nada malo en eso. La gentileza de Alejandro conmovió profundamente a Beatriz. Eres muy comprensivo, Alejandro, igual que tu papá en ese aspecto. Mi madre siempre me enseñó a tratar de entender el lado de las personas antes de juzgarlas. Ella te educó muy bien. El teléfono de Alejandro sonó. Era Guadalupe. Con permiso, es mi madre, dijo él atendiendo. Hola, mamá. Estoy bien, sí. Estamos platicando. No, no pasó nada malo. Está bien, después te cuento todo. Beso. ¿Ella está preocupada? Mucho. Cree que tú puedes influenciarme en su contra. Nunca haría eso, Alejandro. Tu madre es una mujer admirable. Voy a decirle eso a ella. Ellos continuaron platicando hasta el final de la tarde. Alejandro contó sobre su formación, sus planes para el futuro, sus pasatiempos. Beatriz compartió más recuerdos sobre Javier y habló sobre su propia vida. Cuando empezó a anochecer, Alejandro se levantó para irse. Fue una tarde maravillosa, Beatriz. Gracias por recibirme así. Gracias a ti por venir, por estar dispuesto a conocerme. ¿Puedo volver la próxima semana? Puedes venir siempre que quieras. Esta casa es tuya también. Alejandro la abrazó antes de irse, un abrazo genuino y cálido. Hasta luego, madrastra tardía, dijo sonriendo. Hasta luego, hijastro querido. Beatriz vio a Alejandro partir con el corazón lleno de emociones positivas. Por primera vez en años, sentía que tenía una familia de verdad. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. En las semanas que siguieron, Alejandro comenzó a visitar a Beatriz regularmente. Siempre los domingos, llegaba por la mañana y se quedaba hasta el final de la tarde platicando, comiendo juntos, cuidando el jardín. Beatriz descubrió que Alejandro era un excelente cocinero, herencia culinaria de Guadalupe. Él preparaba platillos deliciosos usando los condimentos que Beatriz cultivaba en la huerta. ¿Tu madre te enseñó a cocinar también así? Me enseñó. Ella decía que el hombre que no sabe cocinar pasa hambre o se vuelve esclavo de la mujer. Beatriz rió de la expresión. Mujer sabia,
Tu madre. Lo es. Por cierto, Beatriz, a ella le gustaría hablar contigo. ¿Conmigo? ¿Por qué? Quiere agradecerte. Dijo que nunca me había visto tan feliz como estoy desde que empecé a visitarte. ¿En serio? En serio. Creo que ella tenía miedo de que conocer la verdad sobre mi padre me fuera a dejar resentido, amargado. Pero sucedió lo contrario. ¿Y cómo te sientes? Completo. Por primera vez en la vida, siento que tengo una familia completa. Tengo a mi madre, que me crió y me ama, y te tengo a ti, que puedes contarme sobre mi padre y darme el cariño de una segunda madre. Beatriz se emocionó con las palabras. Segunda madre, me gusta eso. Entonces es oficial. Tú eres mi segunda madre. Y tú eres mi hijo del corazón. Ellos se abrazaron, y Beatriz sintió una felicidad que no experimentaba desde hacía años. Alejandro, ¿tu madre quiere hablar conmigo por teléfono o en persona? En persona. A ella le gustaría venir aquí el próximo domingo, si no te molesta. Claro que no me molesta. Será genial recibirlos a los dos juntos. El domingo siguiente, Alejandro llegó acompañado de Guadalupe. La mujer parecía nerviosa, pero menos hostil de lo que Beatriz esperaba. Guadalupe, qué bueno verte de nuevo. Beatriz, gracias por recibirnos. Esta casa es de ustedes también. Fueron felices aquí. Guadalupe miró a su alrededor claramente emocionada con los recuerdos. Fueron los mejores años de mi vida, admitió. Y pueden ser nuevos buenos años, si ustedes quieren. Beatriz preparó un almuerzo especial para recibir a los dos. Durante la comida, la tensión inicial fue disminuyendo gradualmente. Beatriz, dijo Guadalupe, quiero pedirte disculpas. ¿Disculpas por qué? Por haberme involucrado con tu esposo, por haber destruido tu matrimonio. Beatriz pensó cuidadosamente antes de responder. Guadalupe, tú no destruiste mi matrimonio. Javier tomó decisiones. Tú tomaste decisiones. Yo tomé decisiones. Todos éramos adultos responsables de nuestras decisiones. Pero yo sabía que él era casado. Y yo elegí confiar ciegamente en él, sin cuestionar nada. Todos cometemos errores. Guadalupe se sorprendió con la respuesta. ¿Entonces me perdonas? No tengo nada que perdonar, Guadalupe. Amaste a un hombre que yo también amaba, no hay crimen en eso. Beatriz tiene razón, mamá, intervino Alejandro. Ustedes dos fueron víctimas de la situación tanto como causantes de ella. Hijo sabio que criaste, Guadalupe, dijo Beatriz sonriendo. Aprendí de los mejores, respondió Alejandro mirando a las dos mujeres. Después del almuerzo, fueron a visitar la casa enterrada. Guadalupe se conmovió visiblemente al entrar en el antiguo hogar. Está todo exactamente como lo dejamos, susurró tocando los muebles. Beatriz preservó todo, explicó Alejandro. ¿Por qué? Preguntó Guadalupe. Porque es parte de la historia de esta familia, respondió Beatriz. Aunque sea una historia complicada, es nuestra historia. Guadalupe se sentó en la silla donde solía amamantar a Alejandro y comenzó a llorar suavemente. Extraño tanto esa época, confesó. Éramos tan felices, aún sabiendo que era temporal. Beatriz se acercó y puso la mano en el hombro de Guadalupe. No tiene que ser solo nostalgia. Pueden crear nuevos recuerdos felices aquí. ¿Cómo así? Alejandro está pensando en mudarse a Tepatitlán, ¿no? ¿Y tú, dónde pensabas pasar tus últimos años? No sé. Desde que Alejandro creció, ya no tengo muchos planes. ¿Qué tal pasarlos aquí? Esta casa es grande, tiene espacio para todos nosotros. Alejandro y Guadalupe miraron a Beatriz con sorpresa. Beatriz, ¿estás sugiriendo que vengamos a vivir aquí? Preguntó Alejandro. Así es, somos una familia no convencional, pero somos una familia. ¿Por qué no vivir como una familia? Pero la gente del pueblo, que se fastidie la gente del pueblo, dijo Beatriz con firmeza. Soy viuda desde hace 5 años. Puedo recibir a quien quiera en mi casa. Guadalupe secó las lágrimas. Beatriz, ¿de verdad harías eso? Después de todo lo que pasó. Guadalupe, tengo 67 años.
Vivo sola desde hace años, solo con un perro que me hace compañía. Ustedes me devolverían una familia que nunca tuve. Sería un favor que me estarían haciendo. «Mamá, ¿qué opinas?», preguntó Alejandro. Guadalupe miró a su alrededor la pequeña casa, luego el patio donde Alejandro jugó de niño. «Creo que sería un sueño hecho realidad», dijo finalmente. «Entonces, decidido», celebró Beatriz, «vamos a ser una familia». Alejandro abrazó a las dos mujeres al mismo tiempo. «Nunca pensé que esto fuera posible», dijo emocionado. «La vida siempre nos sorprende», respondió Beatriz. Pasaron el resto de la tarde planeando cómo sería la nueva vida juntos. Alejandro aceptaría la sociedad en la clínica veterinaria. Guadalupe vendería el departamento en León y se mudaría a Tepatitlán. Y Beatriz por fin tendría la familia que siempre deseó. «Solo una cosa», dijo Beatriz. «Vamos a dejarle claro a todo el pueblo que ustedes son mi familia. No quiero que nadie piense que hay algo inadecuado en esta situación». «¿Cómo lo vamos a explicar?», preguntó Guadalupe. «Con la verdad. Alejandro es mi hijastro, hijo de mi difunto esposo. Tú eres la madre de mi hijastro, por lo tanto, parte de mi familia también. ¿Y si la gente juzga? Que juzguen. La única opinión que me importa es la de ustedes dos». 2 meses después, Alejandro se había mudado definitivamente a Tepatitlán y asumido la sociedad en la clínica veterinaria. Guadalupe vendió el departamento y se instaló en la habitación que había sido de Beatriz cuando era joven. La casa cobró nueva vida. Guadalupe cuidaba la huerta y preparaba comidas deliciosas. Alejandro llegaba del trabajo todos los días y contaba sobre los pacientes que había atendido. Beatriz por fin tenía a alguien a quien cuidar y alguien que la cuidara a ella. «¿Cómo te sientes con todo este cambio?», preguntó Alejandro una noche, mientras veían televisión en la sala. «Feliz», respondió Beatriz simplemente. «Muy feliz». «¿Sin extrañar la vida sola?». «Ninguna. No tenía idea de lo vacía que era mi vida hasta que ustedes llegaron». Guadalupe, que estaba bordando en el sofá a su lado, sonrió. «Yo también estoy muy feliz aquí. Siento como si hubiera vuelto a casa». «Esta siempre fue tu casa, Guadalupe. Solo necesitaste tiempo para regresar». La integración en la ciudad fue más fácil de lo que esperaban. Alejandro rápidamente se convirtió en el veterinario más solicitado de la región, conocido por su competencia y amabilidad. Guadalupe hizo amistades en la feria, en la panadería, en la iglesia que comenzó a frecuentar. Beatriz se enorgullecía de presentar a los dos como su familia en cualquier ocasión social. «Esta es Guadalupe, mi comadre, y este es Alejandro, mi hijastro», decía con naturalidad. Algunas personas hicieron preguntas indiscretas sobre la situación familiar, pero Beatriz siempre respondía con elegancia y firmeza. «Familia es quien uno elige para amar, no solo con quien nace». Era su respuesta estándar. Un día, Beatriz estaba organizando los objetos de la casa enterrada cuando encontró algo que no había visto antes: una carta de Javier dirigida a Alejandro, fechada pocos meses antes de su partida. «¡Alejandro!», llamó. «Ven aquí, por favor». Alejandro apareció aún usando la bata de la clínica. «¿Qué pasa, Beatriz?». «Encontré una carta de tu padre para ti». Alejandro palideció. «¿Una carta? ¿Para mí? Está aquí, mira, con tu nombre en el sobre». Con manos temblorosas, Alejandro abrió la carta y comenzó a leer. Mientras leía, sus ojos se fueron llenando de lágrimas. «¿Qué dice?», preguntó Beatriz preocupada. Alejandro se secó los ojos y le mostró la carta. «Mi querido Alejandro, si estás leyendo esta carta, es porque descubriste la verdad sobre nuestra familia. Pido disculpas por nunca haber tenido el valor de contártelo personalmente. Eres mi mayor orgullo, hijo. Aunque no pude estar presente todos los días de tu vida, acompañé cada logro, cada crecimiento, cada victoria. Tu madre siempre me contaba todo sobre ti. Sé que quieres ser veterinario, y estoy seguro de que serás el mejor veterinario de la región. Tienes el don de cuidar a los demás, herencia que recibiste tanto de mí como de tu madre. Beatriz es una mujer maravillosa. Si algún día se conocen,
Estoy seguro de que ella te recibirá como a un hijo. Ella siempre quiso tener hijos, y tú puedes ser el hijo que nunca tuvo. Cuida de las dos mujeres de mi vida, Alejandro. Se amaron a través de mí, sin saberlo. Ahora pueden amarse directamente. Con todo mi amor eterno, tu padre, Javier. Beatriz terminó de leer la carta con lágrimas en los ojos. Él lo sabía. De alguna manera él sabía que este día llegaría. Así parece, coincidió Alejandro secándose sus propios ojos. ¿Vamos a mostrársela a tu madre? Vamos. Encontraron a Guadalupe en la cocina, preparando la cena. Cuando le leyeron la carta, la mujer se apoyó en la tarja, sollozando. Él siempre fue inteligente, dijo entre lágrimas. Siempre supo que un día la verdad saldría a la luz. Y tenía razón en que nos llevaríamos bien, añadió Beatriz. La tenía, concordó Alejandro abrazando a las dos mujeres. Somos exactamente la familia que él imaginó que seríamos. Esa noche, los tres cenaron en un silencio contemplativo, cada uno absorto en sus propias reflexiones sobre el hombre que los había unido, incluso después de partir. ¿Saben qué pienso?, dijo Beatriz rompiendo el silencio. ¿Qué?, preguntaron Alejandro y Guadalupe al mismo tiempo. Pienso que Javier está feliz, donde quiera que esté. Consiguió lo que siempre quiso, ver a las personas que amaba felices juntas. Creo que tienes razón, coincidió Guadalupe. Estoy seguro de que la tiene, dijo Alejandro. Después de la cena, los tres fueron a la casa enterrada, que habían convertido en un pequeño santuario en memoria de Javier. Colocaron flores frescas, encendieron una vela y permanecieron unos minutos en silencio. Gracias, amor, susurró Beatriz, por darnos el uno al otro. Gracias, Javier, dijo Guadalupe, por darme el mejor regalo de mi vida. Gracias, papá, murmuró Alejandro, por seguir cuidándonos, incluso después de partir. Regresaron a casa tomados de la mano, una familia finalmente completa y en paz. Los meses pasaron tranquilos y felices. Alejandro prosperaba en la clínica, atendiendo animales de toda la región. Guadalupe se integró completamente a la vida del pueblo, formando parte de grupos de bordado, de cocina y del coro de la iglesia. Beatriz se descubrió más activa y dispuesta de lo que había sido en años. «Ustedes me rejuvenecieron», decía frecuentemente. «Tú nos diste una familia de verdad», respondía Alejandro. La rutina de la casa era armoniosa. Alejandro salía temprano a trabajar, Guadalupe cuidaba de la casa y del jardín, Beatriz hacía las compras y administraba las finanzas familiares. Por la noche cenaban juntos contando los acontecimientos del día. Los domingos recibían visitas de Marisela, que se había convertido en una tía querida para Alejandro. La cuñada de Beatriz al principio había extrañado la situación, pero pronto notó lo felices que estaban todos. «Nunca te vi tan bien, Beatriz», comentó Marisela un domingo cualquiera. «Nunca estuve tan bien», respondió Beatriz, observando a Alejandro y a Guadalupe jugar con Rayo en el patio. Javier estaría orgulloso. Creo que sí lo estaría. Un día, Alejandro llegó a casa más temprano de lo normal, con una expresión extraña en el rostro. «¿Pasó algo?», preguntó Beatriz, preocupada. «Sí pasó, pero es algo bueno». «¿Qué fue?». Alejandro sonrió. «Conocí a alguien». Beatriz y Guadalupe se miraron curiosas. «¿Alguien especial?», preguntó Guadalupe. «Muy especial, una mujer maravillosa que llegó hoy a la clínica con un gatito herido». «¿Y?», insistió Beatriz. «Y platicamos por 2 horas después de que atendí al gatito. Es maestra, llegó a trabajar aquí a Tepatitlán hace poco tiempo». «¿Cómo es ella?», preguntó Guadalupe con interés maternal. «Hermosa, inteligente, amable con los animales. Y soltera». «¿Edad?». «35 años». «¿Nombre?». «Jimena». Beatriz sonrió. «¿De verdad te gustó?». «Sí», admitió Alejandro, sonrojándose ligeramente. «Quedé en verla el sábado». «¡Qué maravilla!», celebró Guadalupe. «Ya era hora de que encontraras a alguien especial». «¿Y cuándo vamos a conocer a esa Ximena?», preguntó Beatriz. «Tranquila», rió Alejandro. «Aún es muy pronto para presentaciones familiares. Pero cuando sea la hora, puedes traerla aquí,
dijo Guadalupe. Queremos conocer a cualquier mujer que haga feliz a nuestro muchacho. Gracias, mamá. Y Beatriz, tú también querrías conocerla. Claro, si ella te hace feliz, ya me cae bien. La primera cita de Alejandro con Jimena salió muy bien. Pronto comenzaron a verse regularmente, y Alejandro llegaba a casa con el semblante cada vez más radiante. Está enamorado de verdad, observó Beatriz. ¿Tan obvio es? Muy obvio, confirmó Guadalupe. Tienes el mismo brillo en los ojos que tu papá cuando estaba enamorado. De ti, mamá, y de Beatriz también. Los hombres enamorados tienen una forma especial de brillar. 2 meses después, Alejandro finalmente llevó a Jimena a conocer a la familia. Beatriz, Guadalupe, ella es Jimena, dijo claramente nervioso. Jimena era realmente hermosa, con cabello castaño largo y ojos verdes expresivos. Parecía tan nerviosa como Alejandro. Es un placer conocerlas, dijo, saludando a las dos con una sonrisa tímida. El placer es nuestro, querida, respondió Beatriz cálidamente. Alejandro habla mucho de ustedes, dijo Jimena. Esperamos que cosas buenas, bromeó Guadalupe. Solo cosas maravillosas. Las adora a las dos. La cena fue relajada y alegre. Jimena se mostró como una persona genuina, interesada en conocer la historia de la familia, respetuosa con las diferencias de edad. ¿Puedo preguntar cómo se conocieron?, cuestionó diplomáticamente. Beatriz y Guadalupe se miraron, y Beatriz decidió contar la verdad de forma resumida. Jimena, nuestra familia tiene una historia un poco complicada. Alejandro es mi hijastro, hijo de mi difunto esposo. Guadalupe es la madre de Alejandro. Nos conocimos hace pocos meses y decidimos vivir juntas como una familia. ¡Qué lindo!, exclamó Jimena. Las familias formadas por elección son las más especiales. La respuesta de Jimena conquistó definitivamente a Beatriz y Guadalupe. Después de la cena, mientras Alejandro le mostraba la propiedad a Jimena, las dos mujeres mayores conversaron en la cocina. «Me gustó ella», dijo Beatriz. «Yo también. Parece ser una chica seria, cariñosa. Y por la manera en que mira a Alejandro también está enamorada. Ojalá que funcione. Nuestro niño merece ser feliz». Cuando Alejandro y Jimena volvieron del paseo, ella se despidió cariñosamente de las dos. «Fue maravilloso conocerlas. Espero poder volver más veces». «Puedes venir siempre que quieras, querida», dijo Beatriz. «Nuestra casa es tu casa también». Después de que Jimena se fue, Alejandro se unió a Beatriz y Guadalupe en la sala. Entonces, ¿qué les pareció ella? «Una joven encantadora», respondió Beatriz. «Linda, educada, cariñosa», agregó Guadalupe. «Y enamorada de ti», completó Beatriz, sonriendo. «¿Ustedes creen?» «Estamos seguras», dijeron las dos al unísono. Alejandro sonrió, feliz con la aprobación de las dos mujeres más importantes de su vida. La relación de Alejandro y Jimena floreció rápidamente. Ella comenzó a frecuentar la casa regularmente, participando en las cenas familiares, ayudando a Guadalupe en la cocina, conversando con Beatriz sobre libros y películas. Beatriz se sorprendía con la facilidad con que Jimena se integró a la dinámica familiar. «Es como si siempre hubiera sido parte de nuestra familia», comentó con Guadalupe. «Alejandro eligió bien, ella tiene un buen corazón y adora su manera de ser con los animales. Normal. Mujer que no le gusta a un hombre que cuida bien de los animalitos, no sirve». Beatriz rió de la observación de Guadalupe. «Tienes cada una, Guadalupe. Pero tengo razón. 6 meses después de conocer a Jimena, Alejandro llegó a casa con una novedad. Gente, tengo algo importante que contar». Beatriz y Guadalupe dejaron lo que estaban haciendo para prestar toda su atención al muchacho. «Le pedí a Jimena que se casara conmigo». «¿Y ella dijo que sí?», preguntó Guadalupe, animada. Dijo que sí. Las dos mujeres se levantaron para abrazar a Alejandro, celebrando la noticia. «¡Qué alegría, hijo mío!», dijo Guadalupe. «Estoy muy feliz por ustedes dos», agregó Beatriz. «Gracias. No imaginaba lo bueno que sería poder compartir esta felicidad con ustedes». «¿Cuándo será la boda?», preguntó Guadalupe. «Estamos pensando en 6 meses, una ceremonia sencilla, solo familia y amigos cercanos». «¿Aquí en Tepatitlán?». «Aquí mismo.
Y Beatriz, Jimena quisiera que tú fueras su madrina. Beatriz se emocionó. ¿Madrina? ¿Pero por qué? Porque te considera como una madre. Dijo que tú la acogiste en la familia desde el primer día y que sería un honor tenerte como madrina. Y yo estaría honrada de ser su madrina. Y madre, continuó Alejandro, tú puedes ser mi padrino también. Claro, hijo mío, no me lo perdería por nada del mundo. Los preparativos de la boda movieron toda la casa. Beatriz y Guadalupe se involucraron completamente en la organización, discutiendo detalles de decoración, menú, lista de invitados. Nunca pensé que organizaría una boda, comentó Beatriz. Yo tampoco, pero está siendo muy agradable. Jimena es como si ahora fuera mi hija también. Nuestra hija, corrigió Guadalupe. Beatriz sonrió por la corrección. Tienes razón, nuestra hija. La boda ocurrió en una tarde de primavera, en el propio patio de la casa. Beatriz había contratado una pequeña empresa de eventos de la ciudad para cuidar la decoración y el buffet. La ceremonia fue sencilla y emotiva. Alejandro estaba guapo en el traje azul marino que Guadalupe había elegido para él. Jimena radiante, en el vestido blanco sencillo que Beatriz la había ayudado a encontrar. Cuando el juez del registro civil pidió que intercambiaran los votos, Alejandro sorprendió a todos. Jimena, no solo te estás casando conmigo, estás entrando a una familia que se formó a través del amor y la comprensión. Beatriz y Guadalupe son las mujeres más importantes de mi vida, y sé que tú te convertirás en la tercera. Prometo amarte y cuidarte como lo habría hecho mi padre si estuviera aquí. Jimena lloraba al responder. Alejandro, cuando te conocí, gané no solo un novio maravilloso, sino una familia completa. Beatriz y Guadalupe me recibieron como hija desde el primer día. Prometo amarte y ser una buena hija, nuera y esposa para esta familia que elegí para toda la vida. Beatriz y Guadalupe lloraban copiosamente en la primera fila, emocionadas con la ceremonia. Cuando los novios se besaron para sellar la unión, todos los presentes aplaudieron efusivamente. La fiesta fue animada, pero íntima, exactamente como Alejandro y Jimena habían soñado. Durante el vals de los novios, Beatriz observó a la pareja bailando y sintió el pecho llenarse de amor y orgullo. «Se ven hermosos juntos», comentó Guadalupe, que se acercó para acompañar la escena. «Perfectos el uno para el otro. Javier estaría orgulloso. Estoy segura que sí». Más tarde, cuando la fiesta estaba terminando, Alejandro se acercó a Beatriz y Guadalupe. «Gracias por hacer este día perfecto», dijo, abrazando a ambas. «Gracias a ti por darnos una familia para celebrar», respondió Beatriz. «Y una hija para amar», añadió Guadalupe, mirando a Jimena, que conversaba con los últimos invitados. Jimena se acercó al grupo y se unió al abrazo colectivo. «Gracias por recibirme en su familia», dijo emocionada. «Gracias a ti por hacer feliz a nuestro muchacho», respondió Guadalupe. «Y por darnos motivos para celebrar», completó Beatriz. Después de que todos los invitados se fueron y la casa fue organizada, la familia se reunió en la sala para un momento íntimo. «Entonces», dijo Beatriz, «ahora somos 4». «4 y contando», dijo Alejandro misteriosamente. «¿Cómo que contando?», preguntó Guadalupe. Alejandro y Jimena se miraron sonriendo. «Estamos planeando tener hijos pronto», reveló Jimena. «¿En serio?», Beatriz se animó. «Muy en serio. Queremos darles nietos a ustedes dos». Guadalupe aplaudió, emocionada. «¡Qué maravilla! Ya puedo imaginarme cuidando a los nietitos. Y yo puedo imaginarme contando historias sobre el bisabuelo que nunca conocieron», añadió Beatriz. «Sobre el abuelo», corrigió Alejandro. «Para los niños, Javier será el abuelo». Beatriz se emocionó con la observación. «Abuelo Javier, me gusta». Esa noche, Beatriz se acostó en la cama pensando en cómo la vida había cambiado completamente desde que Rayo descubrió la casa enterrada. De una viuda solitaria se había transformado en matriarca de una familia amorosa. Miró por la ventana hacia el patio, donde la pequeña casa de madera aún estaba preservada.
ahora como un memorial de la historia familiar. Gracias, Javier, susurró, por seguir cuidándonos, incluso después de partir, por darnos el uno al otro, por hacer posible esta familia hermosa y loca que formamos. Una brisa suave movió las cortinas, como si fuera una respuesta cariñosa. Beatriz sonrió y se acomodó mejor en la cama. Mañana sería un nuevo día con su nueva familia, y apenas podía esperar para ver lo que el futuro les reservaba. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció la historia y desde dónde nos estás viendo. Si tienes algo para compartir con nosotros, déjalo en los comentarios con palabras sinceras. ¿Crees que Beatriz tomó la decisión correcta al acoger a Guadalupe y Alejandro? Nos encantaría leer tu opinión. Muchas gracias por tu compañía. No olvides dejar tu like y, sobre todo, suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes.